Buenos días, hoy es lunes 7 de agosto de 2023 y esta es la 20ª edición de La Sarteli por el Mango. Recuerden que La Sarteli por el Mango se publica todos los días lunes a las 9 de la mañana, que se puede escuchar en Spotify, que se puede seguir en mi fanpage Eduardo Sarteli, en mi Twitter, pero sobre todo que se puede escuchar y ver en el canal de YouTube de Razón y Revolución. Si se suscriben al canal de YouTube de Razón y Revolución, recibirán la notificación cuando la columna esté disponible. Bien, lo que estábamos escuchando no es para cualquiera. O sea, hay que reunir varias condiciones para darse cuenta de qué era esto que estábamos escuchando, que sin embargo resulta un documento de época muy interesante. Habría que, por ejemplo, ser cultor o por lo menos gustar del tango. Pero sobre todo del tango, no el que suele gustarle a los intelectuales o a la gente diríamos, de clase media, con cierto toque intelectual, es decir, ese tango que a lo sumo llega hasta Piazzolla o se arrima a Pugliese y tal vez, digamos, reconozca que vale la pena escuchar algún bandoneón famoso. Ese agente rara vez llega a Carlos Gardel, mucho menos a cantantes menores y mucho menos a tangos que están destinados a un público muy popular, muy del común de la gente, no de aquellos que tienen pretensiones intelectuales, como acabo de decir. Porque Susanita, tango de 1957, producido por D'Alessio y Giso, y en esta versión que escuchamos por la orquesta de Juan D'Arienzo y en la voz de un cantante de tangos excelente que a mi viejo le gustaba mucho, que se llamaba Mario Bustos. Susanita, digo, este tango del 57 es un documento de época muy interesante. Ese amor que nos unía, mi querida Susanita. O sea, acá ya arrancamos mal. Es el típico tango del macho despechado, ¿no? El macho que siente que la pebeta le ha hecho algo y entonces se lo dice así, estilo Shakira con Piqué, ¿no? Y entonces, ah, en este caso sería Piqué el que le dice a Shakira Susanita, nos unía un amor, ahora está mal esto. ¿Por qué está mal? Porque esa noche en aquel baile para siempre terminó, o sea, se acabó, porque pasó algo en el baile. ¿Qué pasó? Y pasó que cuando el chiche petitero, hermanito de Cholita, sin decir ni buenas noches, te sacó a bailar el rock, ya empezamos mal, o sea, vas y le sacas la mina, ¿no? Ya está mal eso. Eh, Cuando vi que te tiraba para abajo, para arriba, reaccioné de tal manera que la rabia me cegó. Y sí, ¿cómo no se va a enojar si le sacan a la novia y encima para bailar el rock? Me llevaron por desorden y me dieron 5 días. Y bailando vos seguías, ¿te acordás? El rock and roll. Dato aquí interesante es que a Susanita parece que el asunto de que se lo llevaran sopre no le preocupó demasiado. Susanita, insiste acá el muchacho, vos sabés que te quería, vos sabés que me moría por la gloria de tu amor. Y siempre el tango del macho despechado es así, ampuloso, ¿no? El tipo se muere por amor, ¿no? Es gracioso porque se muere por amor y lo abandona por un tango. Che pebeta, siempre me causa, digamos, esa expresión siempre me causa cierto desagrado. Es como el baby en el rock, ¿no? Baby, no sé qué. Pebeta. Bueno, esa cosa me... Che pebeta, te volviste petitera. Vos que fuiste tan tanguera. No me hagas esta traición. Pero ¿cómo? Si ya se terminó el amor, ¿por qué le estás pidiendo algo? Si ya se supone que... Es el típico macho despechado que se va y mira para atrás para ver si alguien lo llama. Y después de mirar varias veces para atrás tiene que empezar a volver porque se da cuenta que nadie lo está extrañando, ¿no? No me hagas esta traición. Susanita, para vos seré un guarango. Yo me quedo con el tango, vos quedate con el rock. ¿Cómo puede ser que cometas la locura? Pero escuchaste tango y después me la contás. Para mí eso no es baile, solo es chifladura, mezcla rara de acrobacia con el catch. Todavía estás a tiempo de salvarte, Susanita, dice el macho despechado. Voy a ir hasta tu casa
para darte la ocasión. Quiero ir en tu vitrola, el tango la comparsita, que es la forma de ganarte otra vez mi corazón. Es decir, el tipo cree que efectivamente Susanita, a la que no le importó un carajo que se lo llevaran sopre, siguió bailando rock and roll, efectivamente va a poner en su vitrola, probablemente Susanita ya esté pensando en comprarse un Winco, y la comparsita, y de esa manera va a volver con alguien que efectivamente representa el pasado, porque este tango, gracioso, representa muy bien la época, una época de tránsito en la Argentina, de la Argentina en blanco y negro, si se quiere, a la Argentina de los colores fluo, del movimiento hippie, de los pelos largos, de la barba, del rock, de la influencia extranjera, es decir, en esa Argentina que abandona ese mundo interno peronista y de alguna manera trata de insertarse en el mundo moderno. No es casualidad que esto caiga en esta época en la cual la modernización, el desarrollo, el desarrollismo era una moda en buena parte de América Latina y otras partes del mundo, y en el que la Argentina quería dejar atrás lo que imaginaba un atraso eh, más propio de la barbarie y volver a conectarse con la civilización. Efectivamente, el gobierno de Frondizi y la ideología desarrollista representan este momento de pasaje, este inicio de una parte de la historia argentina que de alguna manera hace un corte no solamente político y social, sino cultural con ese pasado. Sin embargo, es un pasado que no puede superar. Por lo tanto, Susanita, me parece, nos ayuda a introducirnos al tema de hoy. Y el tema de hoy se puede, digamos, sintetizar en la pregunta: ¿por qué fracasó el desarrollismo? Ese intento de meterse en el primer mundo, ese intento de salir de la pampa del atraso. Dicho de otra manera, vamos a tratar de hablar hoy de la odisea de dos tipos audaces, es decir, de Frondizi y de Frigerio. Volvemos así a la serie Futuribles, la que abandonamos la semana pasada para hablar de la revolución rusa y de la revolución en general, en esa nueva serie que inauguramos, la serie roja, a la que volveremos más adelante con problemáticas que quedaron pendientes. Y en este caso, digamos, volviendo a la serie Futuribles, le damos ahora la oportunidad al desarrollismo de mostrarnos si efectivamente era un futuro posible o no, en qué sentido, si vale la pena retomarlo, si realmente fracasó, si fue traicionado, como dicen algunos, si fue incomprendido, si era viable. Es un momento interesante para hacerse esta pregunta porque el partido de gobierno en la Argentina, por lo menos el que se postula para gobernar a partir del 2024, se reconoce a partir de varios de sus políticos más importantes en ese tronco desarrollista o en ese espíritu desarrollista. Un probable gobernador de Entre Ríos es un miembro de la familia Frigerio, ¿no? El propio Larreta se reconoce como una especie de neodesarrollismo y Macri ha hecho más de una vez la apología de Frondizi. De manera tal de que no está de más, vale la pena hacer una revisión de ese momento y de esa oportunidad. Al mismo tiempo nos va a servir para, digamos, explicarle a gente que a lo mejor no hace falta explicarle porque el problema no es que no entienda, sino que tiene malicia, que entre el desarrollismo y vía socialista hay un universo de distancia. Pero como ustedes saben, antes de arrancar siempre hay que hacer algunas recomendaciones. Bueno, ¿qué vamos a recomendar hoy? Bueno, recuerden que la semana pasada terminamos la revisión de la biblioteca militante de R&R y ya hicimos un paneo por todos sus libros y ahora nos vamos a meter en otra colección, la colección CX. Es una colección particular porque con esta colección de alguna manera arranca nuestra editorial y al mismo tiempo arranca nuestro trabajo intelectual.
Razón y Revolución intenta siempre hablar de la realidad tratando de conocerla primero y hablar de la realidad a partir de una investigación científica. De manera tal de que muy temprano, allá por fines de los 90, comienzos del siglo XXI, nos preocupamos por organizar grupos de estudio sobre problemas que nos parecían relevantes para entender la realidad argentina. Una de esas partes de la realidad argentina que hay que entender es la clase obrera y la economía. Por lo tanto, como queríamos entender esos problemas, los problemas que están ligados a la historia de la clase obrera y la historia de la economía, y son dos temas que pueden tratarse por separado, buscamos un punto de conexión que nos permita introducirnos por ese camino intermedio que nos podía, por un lado, iluminar algunos aspectos de la economía y por otro lado, algunos aspectos de la clase obrera, y bueno, el que quisiera seguir por el lado de la clase obrera lo haría, el que quisiera seguir por la economía lo haría. Así que armamos un grupo de estudio de procesos de trabajo, es decir, tratar de ver en la economía argentina y en la fábrica argentina qué es lo que realmente se hace, cómo es el proceso de trabajo en la historia argentina y por lo tanto qué economía nos está mostrando, qué grado de desarrollo económico nos está mostrando, qué dificultades para ese desarrollo económico nos está mostrando, el estudio de cómo se produce en la vida real, es decir, qué pasa dentro de las fábricas, sino que además nos ayuda a entender y a penetrar en el mundo de la clase obrera, es decir, cómo es la clase obrera que vive en este proceso de trabajo, que depende de este proceso de trabajo, y cuáles son las transformaciones que en la clase obrera se producen a medida que se producen transformaciones en los procesos de trabajo. En la revista Razón y Revolución van a encontrar varios artículos que hablan sobre esta problemática en general, pero a medida que las participantes, los miembros de los grupos de estudio empezaron a desarrollarse, a escribir y a escribir sobre todo tesis y tesis de licenciatura, primero, porque era gente muy joven, empezaron a aparecer, digamos, un volumen de trabajo que necesitaba un formato libro. El primero que adquirió esa forma de libro es un texto señero para nuestra producción intelectual, es un texto al que uno quiere como quiere a su primer hijo, como cierto calor particular, aunque después todos los hijos son iguales. Pero este inauguró para nosotros todo, es decir, era el primer libro que producíamos de nuestro trabajo intelectual científico y era un libro que iba a transformarse en una colección sin saberlo. Es Del taller a la fábrica, es de Marina Cabat, y describe, estudia, investiga el proceso de trabajo en la industria, proceso de trabajo, industria y clase obrera en la rama del calzado, Buenos Aires, 1870-1940. La rama del calzado, digamos, debiera ser una de las puntales del desarrollo industrial argentino y no lo es. Esa era una preocupación porque no hay una industria del calzado habiendo tanta vaca, tanto cuero, etcétera, etcétera. Los obreros de calzado protagonizaron luchas y experiencias que eran útiles para entender el desarrollo del movimiento obrero, así que este libro comenzó una larga reflexión sobre estos temas. El segundo se mete en otra rama, una rama que tiene otras cualidades, otras particularidades y que incluso tenía proyecciones muy actuales, porque empezó siendo una preocupación por qué pasa en el Bajo Flores con los famosos obreros de los talleres de confección supuestamente dirigidos por coreanos y protagonizados como obreros por inmigrantes bolivianos. Y a partir de allí se planteó como una investigación histórica y tratando de entender cómo evoluciona la rama en general. Y entonces Silvina Pascucci trabajó y produjo su tesis de licenciatura, que adquirió la forma de segundo libro de la colección de CX, que se llama Costureras, monjas y anarquistas. Y habla del trabajo femenino, la iglesia y la lucha de clases en la industria del vestido, 1890-1940. Como verán, intentamos abarcar toda la historia, desde el comienzo hasta la actualidad, y por eso los primeros textos están muy anclados en ese periodo, 1890-1940. El tercero de esta colección es el de Damián Bill, que se llama Descalificados, porque efectivamente descubre el proceso de descalificación que significa el paso de la tipografía a la linotipia,
y nos habla de proceso de trabajo y clase obrera en la rama gráfica, 1890-1940. Bien, y para ver películas nada mejor para ver este periodo que remontarnos a la Nouvelle Vague. El cine francés no es el que más me gusta. Decir cine francés es decir muchas cosas, es una generalización que en el fondo no dice nada, pero en particular esta experiencia del cine francés, la Nouvelle Vague, que ha tenido una influencia planetaria, resulta interesante para colocarnos en el periodo. Insisto, no es lo que a mí más me gusta, pero no tiene por qué ser el gusto de los que estén escuchando esta columna. La Nouvelle Vague es como su nombre indica, la nueva ola, es el momento en el cual otra vez en todo el mundo hay una generación nueva que quiere dejar atrás el pasado, ese pasado que ha muerto con la Segunda Guerra Mundial. Y ese pasado que ha muerto con la Segunda Guerra Mundial suscita muchas reflexiones y sobre todo muchos intentos de pensar hacia adelante, de romper con el pasado. Hay una crisis generacional, una crisis entre padres e hijos, y en esa crisis aparecen formas de representar nuevas realidades, de cuestionar las antiguas. La Nouvelle Vague está en esa línea. Es un movimiento sobre todo impulsado por la crítica, por una revista muy importante llamado Cahiers du Cinéma, y tiene entre sus protagonistas nombres que son consagrados, sobre todo consagrados por el cine culto. Piensen en Agnes Varda, piensen en Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Roger Vadim. De esa gente que normalmente se asociaba a la izquierda, y que incluso llegaba a proclamar la necesidad de un cine de masas, obrero, hecho por los propios obreros, ¿no? Que es una especie de democratización del cine. Nota al margen, esa democratización ya existe y el resultado lamentable puede verse en TikTok, ¿no? Pero bueno, nota al margen, vamos a recomendar de esa enorme producción de la Nouvelle Vague lo que a mí me pareció más interesante y me gustó más, y que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy, con la crisis de conciencia de una generación y con la crisis de conciencia de los vencedores, de ese mundo que se va de la Segunda Guerra Mundial. Entonces voy a recomendar Los 400 golpes de François Truffaut, y Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais, que me parece que les van a ayudar a entender un poco el clima de época, sobre todo en el campo intelectual. Bien, el tema del desarrollo es un tema amplísimo, da lugar a las más disímiles perspectivas. En otras columnas volveremos sobre este tema desde otras perspectivas. Podemos pensarlo en términos más filosóficos, en términos más ligados al problema de la ecología, la sustentabilidad, a posiciones como el decrecionismo, a digamos, posturas como las del postdesarrollo o buen vivir. Podemos verlas en temas o en perspectivas más sociológicas, como la cuestión agraria, las migraciones, la pobreza o la urbanización desbordada. Acá nos vamos a limitar a examinar la problemática del desarrollo y del desarrollismo en términos puramente económicos o limitados al económico. Y la pregunta es, ¿por qué fracasó Frondizi? Y ¿en qué sentido esta experiencia desarrollista de Frondizi es un futurible fallido, según una Argentina que podría haber sido y no fue? Si empezamos a pensar los problemas del desarrollo, nos vamos a encontrar con que quienes han pensado ante nosotros, o sea, la inmensa mayoría de los intelectuales siempre deben partir de un trabajo ya realizado. Es difícil arrancar con un tema original o desde cero. Y en el caso del desarrollo, la problemática del desarrollo, los problemas del desarrollo están planteados desde el origen mismo del capitalismo, porque no quiero adelantarlo en algún momento que hablemos de filosofía del desarrollo, o el desarrollo pensado filosóficamente.
El desarrollo es algo que se identifica con la sociedad capitalista. Eh, Se identifica con la sociedad capitalista y evoluciona según evoluciona la sociedad capitalista. Por eso vamos a ver que en los clásicos como Smith o Ricardo, no existe un problema del desarrollo en el sentido de que vamos a hablar ahora. Es decir, de un capitalismo poco desarrollado que quiere desarrollarse más. En realidad, para Smith y Ricardo, el desarrollo social se confunde con el capital, con el capitalismo, con el desarrollo del capital. Y enfocan las cosas desde el punto de vista de la teoría del intercambio internacional liberal. Es decir, básicamente, tal cual fue formulada finalmente por David Ricardo, basta dejar libres los flujos de capital y dejarlos operar en condiciones de libre cambio para que estas condiciones de libre cambio tiendan a distribuir equitativamente el progreso. A la corta o a la larga, aun cuando hayan partido de posiciones muy diferentes, unos muy arriba y otros muy abajo, unos muy adelantados, otros muy atrasados, el comercio internacional en condiciones de libre cambio tiende a igualar a los países. La teoría en cuestión la examinaremos en otro momento, pero básicamente dice el sistema capitalista tiende a generar un escenario plano, sin jerarquías, donde todos los países tienden a igualar en su capacidad y a igualarse en su posibilidad de producir riqueza. Obviamente, rápidamente el capitalismo demostró que las cosas no funcionaban así, que no era tan cierto eso como que el libre cambio favorecía a todos y a todos les permitía alcanzar sus mejores condiciones. Por lo tanto, surgió una disidencia en la era misma del libre cambio, del liberalismo. Uno encuentra ya en etapas tan tempranas como comienzo del siglo XIX intelectuales que están señalando no, esto que Ricardo nos dice acerca del comercio internacional no es cierto. El libre cambio no es bueno para todos. Probablemente vamos a hacer una columna sobre esto. Vamos a hacer una columna sobre el billete de $10, o sea, sobre Alexander Hamilton, que es algo así como el padre de todos los proteccionistas. Porque, a diferencia de lo que dice la escuela inglesa, desde el punto de vista de Hamilton, hay que proteger a la producción local. No se puede exponer abiertamente al libre cambio porque va a ser destruido por una industria más poderosa. Insisto, vamos a dedicar una columna a este tema. Siguiendo a Hamilton, probablemente el teórico más reconocido del proteccionismo nacionalista, el alemán List, ¿no? Que cuando hablamos de Alejandro Bunge lo encontramos, ¿no? Y la escuela que dominó la economía práctica, es decir, la economía que llevó a Estados Unidos a hacer lo que no es el liberalismo, sino la llamada escuela norteamericana o la escuela de economía estratégica, con algunos economistas como Carey, que seguía esta filosofía hamiltoniana, es decir, Estados Unidos no se hizo grande con el liberalismo. Vamos a dedicar, insisto, una columna a esto. Es decir, ya hay una disidencia a esta idea de que el mundo capitalista promueve la igualdad entre países. Y había gente que señalaba, no es así y nadie es tan tonto como para abrir sus puertas alegremente. Obviamente, la experiencia a la vista era muy limitada porque el capitalismo se había desarrollado en pocos países del mundo, estamos hablando de un puñado de países, pero a medida que este sistema se expande, arroja más experiencia para pensar la veracidad y la adecuación de esta teoría ricardiana. Habrá que esperar, digamos, estoy simplificando mucho, pero habrá que esperar hasta el marxismo de la Tercera Internacional para encontrarnos con declaraciones muy abiertas acerca de las jerarquías internacionales. La pluma de Lenin, de Trotsky, de Bukharin, de los teóricos de la Tercera Internacional, nos van a empezar a hablar entonces de países imperialistas, de países coloniales y semicoloniales, de países dependientes. Se trata de una jerarquía que no se resuelve necesariamente con más capitalismo, es decir, difícilmente acelerando el desarrollo capitalista de estos países logremos romper esta jerarquía
esta jerarquía y esta diferencia entre los países en el mundo nos está hablando de que la revolución debe adquirir formas diferentes según donde estemos parados. Toda una problemática a la que en algún momento le vamos a dar un lugar en la serie roja. El mundo capitalista después del 30 insistió sobre esta idea porque ya era muy evidente, además a la evidencia empírica de que el comercio internacional libre no igualaba a los países, se sumaba el hecho de que el propio liberalismo, el propio libre cambio no funcionaba ni siquiera en los países, en los pocos países que lo tenían como religión, básicamente Inglaterra y alguno más. Es obvio a partir del 30 que algo no encaja en la teoría liberal, y empiezan a surgir teóricos del desarrollo, o sea, gente que se preocupa por el desarrollo, sobre todo por el desarrollo de países atrasados, que ya toman como tarea el investigar las torsiones que una teoría económica tiene que dar para poder incorporar realidades que no encajan. Y entonces ahí empiezan a aparecer los famosos nombres del siglo XX de la teoría desarrollista, o mejor dicho, de la teoría del desarrollo. Ragnar Nurske, un estonio, Mijail Manoilescu, un defensor del corporativismo y del nacionalismo económico rumano en los años 30, Albert Hirschman, muy famoso, o también el sueco muy famoso Gunnar Myrdal. Indudablemente, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el más famoso de todos va a ser un argentino. Estamos hablando de Prebisch. Raúl Prebisch y la CEPAL van a corporizar esta idea de la teoría del desarrollo en los países atrasados y van a producir una serie de ideas que van a tener un gigantesco impacto en el mundo teórico, un impacto teórico y práctico, un impacto que hoy no alcanzamos a ver simplemente porque ese mundo murió en los años 80 y no murió de buena mano, o sea, no murió por las armas de la crítica, murió por manu militari. Fueron las dictaduras del tercer mundo, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, o sea, la oleada conservadora de fines de los 70, comienzos de los 80, la que terminó un debate que no fue resuelto en términos intelectuales precisamente. Hasta ese momento todo el mundo era desarrollista espontáneamente, o como en algún momento Juan Carlos de Pablo señalaba en algún lugar, todos éramos estructuralistas, todos éramos cepalianos espontáneamente. Era el clima de época, así como hoy el clima de época es el consenso liberal, en aquella época el clima de época era el consenso desarrollista o dependentista o del estructuralismo cepaliano. También vamos a dedicar una columna al dependentismo más adelante. Lo importante es que Prebisch y la CEPAL introducen algunos conceptos muy interesantes para lo que viene después, básicamente la distinción centro-periferia y el deterioro de los términos de intercambio. Ya hemos hablado de esto cuando hablamos de Bunge y también de Pinedo. Lo importante es esta idea. El desarrollismo en general parte de que el desarrollo de países atrasados no es el resultado espontáneo de la acción del mercado. O sea, de nuestro atraso no vamos a salir. Obviamente para eso hay que constatar un atraso, ¿no? Efectivamente, para la Argentina, vamos a ver, Pinedo en algún momento se enoja mucho con Prebisch precisamente por esto. Reconocer que es un país atrasado es toda una sorpresa. Para otros países no, pero para la Argentina, que pensaba estar en el primer mundo, este es el momento en el que empieza a aparecer esa idea de que ese sueño de ser primer mundo tal vez fue solo un sueño. Bueno, el desarrollismo parte de esta idea. De esta realidad de atraso no vamos a salir por la fuerza del mercado. Hay que intervenir, hay que planificar, hay que buscar metas. Es interesante porque esta expresión, buscar metas, ponerse metas, planificar metas, tiene incluso un plan muy famoso, el plan de metas de Jusiliano Kubitschek, que presidente de Brasil, es uno de los principales representantes del desarrollismo de esta época, un poco antes de Frondizi, y hasta cierto punto un antecedente importante que el propio Frondizi, digamos, a que el propio Frondizi prestó atención. Entonces, las ideas del desarrollo y de la necesidad de sacar a los países atrasados del atraso son muy comunes en la época. O sea, el desarrollismo no es un rayo en un cielo sereno.
De hecho, una corriente desarrollista a escala internacional ya existe, ¿no? Y se encuentra instalada en muchos países, antes o después del desarrollismo argentino, porque el desarrollismo argentino tiene sus particularidades. Obviamente el contexto del desarrollismo es un contexto nuevo, no es el contexto peronista. Es un contexto donde Europa y Japón ya son alternativas en algún grado a Estados Unidos. No estamos en el mundo unipolar en el cual solo Estados Unidos puede ofrecer, dentro del campo capitalista, oportunidades de inversión o de crédito. Por lo tanto, aparecen nuevas fuentes de financiamiento. Es un mundo donde todos son desarrollistas, es un mundo donde vemos el ocaso del liberalismo clásico. Es la era en la cual la Guerra Fría determina buena parte de las actitudes políticas de las clases dirigentes. Piensen que es la era del ascenso de la Revolución Cubana y es la era del crecimiento del anticomunismo. Muy poderosamente, es la época del macartismo. Piensen en esa recomendación que hicimos de Lilian Hellman, Tiempo de Canallas. Es la época del ascenso de la Alianza para el Progreso, en el cual Frondizi va a tener que ver. Es la época en la que hasta la Iglesia es reformista y desarrollista. Piensen que una influencia importante en todo esto que hablamos son las encíclicas de Juan XXIII. No de Grabois ni de Mansur, sino de el Papa Juan XXIII, en particular Pacem in Terra y Mater et Magista. Por eso vemos que este amplio consenso desarrollista que domina buena parte del mundo se ve en muchos gobiernos de la propia América Latina. Es decir, desarrollista es Jusiliano Kubitschek en Brasil, desarrollista Frondizi en Argentina, desarrollista es Frei en Chile, antes de Allende, desarrollista es Pérez Godoy en Perú, desarrollista es Betancur en Venezuela. Y nótese que esta primera etapa del desarrollismo es sobre todo un desarrollismo que impulsa ideales democráticos. Acá la idea del desarrollo, muy a tono con la Alianza para el Progreso y muy a tono con el combate al crecimiento comunista, es un impulso democrático, la idea de que vamos a transformar democrática y libremente las sociedades y vamos a ofrecer respuestas a las que el comunismo puede responder solo sobre la base de una enorme represión. Porque efectivamente el desarrollismo se plantea como una alternativa, el desarrollismo en general se plantea como una alternativa al comunismo y el propio Frondizi se va a plantear como una alternativa a la Revolución Cubana. O hacemos el cambio en forma pacífica, como yo lo ofrezco, o hacemos el cambio de una forma violenta, como proponen los cubanos. Así que el frondicismo y el desarrollismo en general es parte de la primera estrategia burguesa imperialista para contener la expansión del comunismo. De ahí que acusar a alguien de comunista era sacarlo del consenso desarrollista. Bien, como dijimos, el desarrollismo, digamos, domina la época. En América Latina tiene mucha influencia, sobre todo a partir de la CEPAL. Es una forma de encarar los problemas relativamente original. La originalidad de la copia, como dijo en algún momento Cardoso. La influencia de la CEPAL es muy importante, menos en Argentina. En Argentina la CEPAL no tiene muy buena prensa, sobre todo Prebisch no tiene muy buena prensa, aunque en Brasil sí, en Brasil es el territorio de la CEPAL y ese dominio del desarrollismo brasileño no solamente va a continuar en esta etapa democrática, sino que la dictadura brasileña va a tener connotaciones desarrollistas, a diferencia de lo que va a pasar en la Argentina y en otros lados, donde va a dominar más el liberalismo. La dictadura brasileña va a tener ese componente desarrollista muy fuerte. Hay dos tipos de desarrollismo, digamos, que uno puede identificar en un conjunto de ideas que son parcialmente diferentes, como el tema de la dependencia, pero que
están más o menos todas juntas dando vuelta y los autores se solapan entre sí en cuanto a temáticas y posiciones. Pero hay básicamente dos grandes posiciones en torno al desarrollismo, a la forma de entender el desarrollismo. Una es la de la CEPAL de Prebisch, ¿no? Que es más privatista, más permeable a capital extranjero, con menos participación del Estado y con mayor énfasis en la acumulación que en la reforma social, y una versión desarrollista más nacionalista, más al estilo Aldo Ferrer, de quien vamos a hablar próximamente, que está más enfocado en la acumulación de capital local, menos participación de capital extranjero, en una presencia muy importante del Estado y en la idea de que ciertos desarrollos no pueden darse si no hay transformaciones sociales que los sostengan, en particular cosas como la reforma agraria. Pues bien, como vamos a ver, el desarrollismo argentino, el de Frondizi y Frigerio, es muy original porque no coincide con ninguno de estos dos ni con ninguno de los que hemos visto. Bien, veamos entonces la odisea de dos tipos audaces. Dos tipos audaces y muy originales, porque si hay algo que se puede decir de Frondizi y de Frigerio es que encararon una experiencia muy original. Probablemente el más original de los dos sea Rogelio Frigerio, un personaje que se ha ganado tanto admiradores como detractores y que tiene una vasta trayectoria, ha producido una enorme cantidad de producción escrita, de libros, ha intervenido en muchos debates y resume en su persona un montón de problemas de quienes quieren transformar la realidad argentina, quienes quieren pensar la realidad argentina, quienes quieren hacer el tránsito de la idea a la acción. Es decir, Frigerio está en el nudo de muchas cuestiones interesantes. Es un pensador original y temprano. O sea, desde muy chico participa en el Partido Comunista. Él después va a negar esa participación en el Partido Comunista. Va a decir que estuvo muy poquito, cuando era joven, un desliz de juventud. Pero en realidad, como señala Ángel Serra, que es probablemente quien mejor estudia estas cosas, la vinculación de Frigerio con el Partido Comunista llega por lo menos hasta 1947, por allí. En los años 30 formó parte de Insurrexit, una organización estudiantil del PC que nucleó a muchos de los que después van a ser los principales expositores del desarrollismo. Fue secretario general de esa organización, que era del PC. Fue además colaborador de la revista Claridad, una revista de frente, como se suele decir, del Partido Comunista. Y digamos, participó de la formación de una revista muy famosa y muy importante en la historia de la cultura argentina, que es la revista ¿Qué? En realidad se llama ¿Qué sucedió en 7 días? Abreviadamente ¿Qué? Frondizi, antes de llegar a esta experiencia de ¿Qué?, digamos, dedicó buena parte de su vida, abandonó los estudios universitarios y dedicó buena parte de su vida a transformarse en empresario, aparentemente muy exitoso, y a formar grupos de estudio de la realidad argentina con, ya señalado, gente que venía de Insurrexit y que después van a terminar también ligada a la experiencia de Frondizi y Frigerio. Un fruto de este grupo de estudio es un libro señero que aparece bajo la pluma de uno de los participantes, un tal Hochbart, ¿no?, de apellido muy difícil de pronunciar, pero que en ese libro ya están exponiendo las principales ideas del desarrollismo, demostrando que en una etapa muy temprana, o sea, antes de Prebisch y la CEPAL, antes de Hirschman, antes de mucha gente, ya están diciendo cosas que van a caracterizar a su peculiar versión de desarrollismo. Es decir, el desarrollismo argentino no es la copia de otra cosa, es algo bastante original. Insistimos, entonces participó en la fundación de ¿Qué?, esa revista tan importante, que tuvo dos etapas, una en el 46, es cerrada por el peronismo, por digamos, ciertos artículos sobre Eva Perón. Era una revista más bien antiperonista, y Frigerio dice que se fue de allí por el tinte antiperonista. Frigerio va a tener cierta vocación por ser una especie de peronista, digamos, sui generis, y va a retornar en 1955, después del golpe,
y en el 56 el propio Frigerio se va a hacer cargo de la revista. Es una imitación de la revista Time, es decir, que pretende un periodismo ayornado, en esta idea de la Argentina después de Perón, de que hay que renovar y salir al mundo y ver qué han hecho en el mundo mientras nosotros estábamos en la cueva peronista. Entonces acá hay que imitar a la revista Time, con un periodismo que se pretende objetivo, pero que, digamos, tiene una orientación política relativamente clara, que es tratar de superar la antinomia peronismo-antiperonismo, o sea, algo así como superar la grieta. Es un intento parecido al de la revista Contorno, de la que hablábamos antes. Eh, los intelectuales de Contorno, David Viñas, Ismael Viñas, Sebrelli, eh, Mazota y otros, van a apoyar a Frondizi por izquierda, en esta idea de comprender la necesidad que llevó a las masas a apoyar el peronismo y resolver esas necesidades sin caer en el autoritarismo peronista, en la barbarie peronista, etcétera, etcétera, etcétera. Esa revista que va a tener una cantidad importante de gente famosa que va a escribir allí, que va a representar esa idea de un gran frente que intente superar la dicotomía peronismo-antiperonismo. Gente como Jaureche, Oscar Ortiz, o sea, gente ligada al peronismo, gente como Dardo Cunio, o Marcos Merchensky, un desarrollista, un desarrollista de primera hora, por decirlo así, o como Ernesto Sábato. Es una especie de, lo diríamos hoy, think tank del desarrollismo de Frondizi. La suerte de ambos, de Frondizi y de Frigerio, va a cambiar cuando ambos se encuentren y surge una especie de amor a primera vista, en la cual, como esos dúos famosos, ¿no? Gordo y el Flaco, Batman y Robin y otros, Marx y Engels, uno va a tomar una función y el otro otra. Rogelio Frigerio va a ser el ideólogo del desarrollismo, el que convence, el que arrastra sus ideas al otro, y el otro es el que va a hacer posible prácticamente esas ideas, es decir, que va a tener la capacidad de transformar esto en acción. Sí, Arturo Frondizi. Como dijimos, Ángel Serra, que es probablemente quien mejor trabajó el tema, remarca que el pensamiento de Frigerio es original, es anterior a Cepal, tiene antecedentes y lo reconoce, muy pocos. Frigerio no es de reconocer muchos antecedentes, pero bueno, sí a Liszt, el alemán, y a Bunge, de quien ya hemos hablado, a quien le hemos dedicado una columna. Coincide con la Cepal en su crítica al liberalismo y de hecho acepta esa dicotomía centro-periferia, pero se diferencia de la Cepal en que los desarrollistas no ven al Estado como ejecutor, sino simplemente como indicador. O sea, los desarrollistas son mucho menos estatistas que la Cepal. Por otro lado, prefieren el capital extranjero y no capital nacional, por eso no son desarrollistas al estilo Aldo Ferrera, el nacionalismo desarrollista. Coinciden en la necesidad de un desarrollo, como se decía en la época, desequilibrado, es decir, no hay que apostar, como pretendían otros, tipo Nurske o Myrdal, a invertir en todas las ramas de la economía, no, hay que jugarse en dos o tres, hay que planificar y buscar cuáles son las importantes y entrar por allí. Y darle al Estado, sí, un papel de indicador y de planificador general, una planificación indicativa, pero una planificación indicativa fuerte. Entonces, en esta planificación indicativa coinciden con algunas tradiciones locales, sobre todo como Sabio, por ejemplo, en la prioridad del acero. Y sobre todo de un tema que está pendiente y dando vueltas de la época de Perón y que es muy acuciante porque repercute en la vida cotidiana de las personas, tanto como de la industria. Si la industria se queda sin, igual que las personas también, energía. Y el problema del desarrollo energético aparece bajo el frondicismo como un problema crucial, o sea, no solamente crucial, sino urgente. De allí la importancia que el tema del petróleo va a tener en la actividad político-ideológica de Frondizi y de Frigerio. Obviamente se diferencian de los peronistas, en particular de gente como Jaureche, en la consideración acerca del capital extranjero. Para
Frondizi y Frigerio, el capital extranjero, es bueno si se lo usa con determinadas condiciones, es bueno si se lo usa para fomentar el desarrollo nacional, y consideran que el imperialismo inglés ha desarrollado en la Argentina un papel progresivo, ayudando a desarrollar al estilo de lo que pensaba Marx sobre la India, desarrollar la fuerza productiva en un lugar atrasado. Eso, según otra vez Ángel Serra, podría venir de la mano o influenciado por otro comunista importante, Giudici, que contra la vulgata que había construido el Partido Comunista, a saber de que el campo argentino no era capitalista y los chacareros eran campesinos, sostenía que el agro pampeano era capitalista, que no hacía falta ninguna reforma agraria y que el capital inglés había tenido su papel progresivo a la hora de impulsar ese desarrollo. De modo que los desarrollistas están en contra de la idea de reforma agraria, porque en general los desarrollistas no están muy a favor de la pequeña industria. En realidad, para el desarrollismo hace falta gran industria. Vamos viendo un perfil entonces muy peculiar, ¿no? Obviamente esto solo se va a poder llevar adelante en la medida que se llevó si aparece alguien que transforma esto en política práctica y que es capaz de, si se quiere, ¿no?, hipnotizar multitudes, lograrlas arrastrar, sino por sus propias cualidades, por la ayudita de algún otro. Es decir, un político práctico. Y ese político práctico resultó ser Arturo Frondizi. Probablemente el menos esperado de los políticos prácticos que podría haber incorporado el credo desarrollista de Frigerio. Frondizi viene de una familia, o pertenece a una familia, de una gran prosapia intelectual. Recordemos que su hermano Ricieri Frondizi es un filósofo importante de la historia de la filosofía en Argentina, que además, esas cosas de la vida, era rector de la UBA en la época de la laica y la libre, o sea, uno de los enfrentamientos más importantes que tuvo que soportar o que propició, según se lo mire, Frondizi, es decir, la discusión acerca de la posibilidad de las universidades no estatales de otorgar títulos oficiales. Y otro de sus hermanos no es menos famoso ni menos importante, Silvio Frondizi, un marxista muy notable, que escribió un libro realmente fundamental para cualquiera que quiera conocer el desarrollo del pensamiento marxista en Argentina, se llama La Realidad Argentina. Un personaje también muy importante en la vida política de la izquierda, no solamente porque dio lugar al desarrollo de varias corrientes de la izquierda argentina, sino porque él mismo terminó incorporándose al PRT de Santucho y terminó muriendo, asesinado por la AAA. Así que Arturo Frondizi forma parte de una familia en la que evidentemente la actividad intelectual y política le resultaba casi natural. Era un miembro muy relevante de la Unión Cívica Radical, o sea, era uno de los jefes de la Unión Cívica Radical mucho tiempo antes de transformarse en presidente. Se va a destacar por llevar la voz cantante frente al peronismo como diputado en el Congreso. Va a ser candidato a presidente con Balbín, a vicepresidente con Balbín en el 51, Balbín candidato a presidente del vice. Va a fundar el MIR en 1945, que es el Movimiento de Integración y Renovación. Lo va a fundar con personajes que están en la historia del radicalismo como personajes muy relevantes. Pensemos en Levenson, en Crisólogo Larralde, en Allende, en el propio Balbín, que después se va a ir del MIR. Y el MIR saca una declaración muy famosa, la Declaración de Avellaneda en 1945, porque el MIR lo que se está planteando es el viejo radicalismo alvearista, antipersonalista, etcétera, 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 está agotado y hay que renovar el radicalismo. Y de esa renovación del radicalismo surge un programa que ha sido caracterizado por algunos, como Altamirano, como un programa laborista de izquierda, democrático de izquierda, antiimperialista. Y ese programa de Avellaneda del 45 contiene una serie de ideas que son
muy disonantes con lo que Frondizi va a ejecutar en su gobierno. El programa de Avellaneda dice cosas como: la economía en la vida del hombre y de la nación es lo más importante es la liberación económica del hombre y de la nación. Es decir, la economía no está al servicio de ganar plata, está al servicio de la liberación de la nación y del individuo. La tierra será para los que la trabajen, ya sea en forma individual o cooperativamente. No puede estar en manos de monopolios ni de acaparadores, o sea, acá se habla claramente de una reforma agraria. La comercialización, la circulación de granos, ese tipo de cosas estarán a cargo de grandes cooperativas, de productores y consumidores bajo el control del Estado. Es un programa que se remonta a la Federación Agraria y a esa idea del pequeño capital agrario, contra el latifundio, contra los terratenientes. Y por otro lado, en su párrafo económico, la Declaración de Avellaneda señala la necesidad de la nacionalización de todas las fuentes de energía natural, de los servicios públicos y de los monopolios extranjeros y nacionales que obstaculicen el desarrollo económico del país. Es decir, es un programa, como se dice por allí, digamos, más de centro izquierda, más ligado al antiimperialismo y a una democracia relativamente avanzada que a lo que se vendría después. Pero Frondizi corre a Perón por izquierda con este programa y va a ser buena parte de su campaña, sobre todo durante el segundo gobierno de Perón, criticando el cambio, el giro del propio Perón hacia del nacionalismo económico a la apertura del capital extranjero, al privatismo y sobre todo la vinculación con Estados Unidos. Va a ser de los contratos petroleros que intenta firmar Perón casi un leitmotiv para su propia campaña política. Frondizi edita incluso varios libros sobre eso, uno muy famoso, Petróleo y Política, un largo y sesudo texto en el cual intenta explicar por qué la producción petrolera no puede estar en manos de extranjeros. Bien, con estas ideas es muy difícil entender cómo se convierte tan rápidamente a casi lo contrario. Estas ideas se llevan de patadas con lo que uno podría llamar el corazón de las ideas desarrollistas. La idea de que hay una industria prioritaria, la industria pesada, que la prioridad urgente es la energía, que no es importante la procedencia del capital, que no hay que rendirse, como se decía en la época, como decían los desarrollistas, a un nacionalismo de fines, sino a un nacionalismo de medios. Es decir, acá lo importante es conseguir lo que queremos y los medios no importan. Si logramos el autoabastecimiento petrolero, no importa, diría el Frondizi, digamos, ya desarrollista, si lo conseguimos con capital nacional o con capital extranjero. No hay ninguna preocupación por la redistribución, hay una mayor preocupación por la acumulación y sobre todo por la acumulación en grandes unidades productivas. Esa idea de la reforma agraria queda completamente abandonada porque, como ya vimos, Frondizi era muy hostil a esas ideas. Y va a adquirir casi como religión un énfasis absoluto en la velocidad de los cambios. El desarrollo tiene que producirse de manera violenta, rápida, inmediata. Hay algunos que asocian esta necesidad de inmediatez y de velocidad al clima de la época, la idea de que no queremos esperar, o también al hecho de que Frondizi sabía que podía llegar a asumir en su momento en condiciones muy difíciles y que iba a tener poco tiempo para llevar adelante este programa. Pero es evidente que estas ideas encajan poco con lo que vimos en la Declaración de Avellaneda y lo que se puede leer en Petróleo y Política, a esto se le suma algo que tiene que ver con el patos de la época, ¿no? Una obsesión por la tecnificación, por la técnica, por el desarrollo técnico. Con estas ideas en mente, que Frondizi las cambia, digamos, casi en una noche, diríamos, en ese encuentro con Frigerio, Frondizi va a intentar llegar al gobierno. No vamos a explicar la parte fáctica, como solemos decir, de las cosas, no vamos a decir
como no vamos a entrar en la disquisición acerca de cómo llegó Frondizi objetivamente al poder. Ya todo el mundo sabe, lo puede buscar en cualquier manual o incluso en Wikipedia. Frondizi termina rompiendo el radicalismo porque Balbín y otros se van cuando interpretan que Frondizi se acerca demasiado al peronismo. Se forman dos radicalismos, la Unión Cívica Radical Intransigente, la de Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, comandada por Balbín. Una antiperonista, la de Balbín, una cercana a esta idea de superar la grieta. Frondizi va a lograr la mayoría con el apoyo del peronismo, es decir, el famoso pacto que de alguna manera le permite llegar al poder y después condiciona todo su gobierno, el pacto Perón-Frondizi, pacto que los desarrollistas siempre van a negar, pero que evidentemente le permitió a Frondizi superar largamente a Balbín en las elecciones que lo llevaron a la presidencia. Como digo, todo esto se puede seguir en otro lado, no es el momento de detenernos. Llegado al gobierno en esas condiciones, o sea, en condiciones fraudulentas, entendemos que toda la democracia argentina, por llamarlo de alguna manera, entre la caída de Perón en el 55 y la llegada de Alfonsín en el 83, salvo por las elecciones que llevan al poder a Cámpora e inmediatamente después a Perón en los 70, son todos gobiernos fraudulentos. La idea de que Ili era un demócrata, bueno, él personalmente podría haber sido un demócrata, pero todos los gobiernos de la época eran fraudulentos porque había un fraude como punto de partida. La idea de que los peronistas no podían presentarse a elecciones, que Perón no se podía presentar a elecciones, que había un movimiento social y político proscripto. Por lo tanto, Ilia no es un presidente democrático, es un presidente fraudulento porque ganó las elecciones, incluso superado por los votos en blanco. Ganó las elecciones gracias a la proscripción del peronismo. Frondizi también, lo que pasa es que tuvo la astucia de convocar a los peronistas a que lo voten a él a cambio de una serie de cosas, algunas de las cuales va a cumplir, otras no. Pero ya lo tenemos a Frondizi en el gobierno, no nos detengamos demasiado en este punto, que no es lo que nos interesa tanto. ¿Qué hace el gobierno desarrollista? O sea, ¿en qué consiste el gobierno desarrollista? Y por empezar, el corazón de su gobierno es una ley de inversiones extranjeras. Es decir, el Frondizi va a convocar al capital extranjero a que saque adelante el país. Acá hay un elemento sobre el que vamos a volver después. Una de las cosas que señala Frigerio es acumular capital local para desarrollar al país supone un esfuerzo local enorme. Dicho de otra manera, hay que obligar a la gente a ahorrar. Y cuando se dice hay que obligar a la gente a ahorrar, se dice básicamente hay que obligar a la clase obrera a pasar hambre. Y si hay algo que Frondizi tiene en la cabeza muy claramente metido, también Frigerio sobre todo, es que eso no se puede hacer porque la resistencia va a ser feroz. Ya lo había intentado Perón, en algún momento hablaremos con más detalle del Congreso de la Productividad de 1954, y fracasó. La idea de obligar a los obreros a someterse a los dictados del capital para lograr una acumulación más acelerada, fracasa. De modo tal que si no queremos entrar en colisión con el peronismo, con la clase obrera, si queremos mantener esta ilusión de superar la grieta, que básicamente consiste en la unidad entre el radicalismo y el peronismo, o lo que es lo mismo, la unidad entre la clase media y la clase obrera, si queremos eso, no podemos afectar a la clase obrera y obligarla a ese esfuerzo, y por lo tanto, la única salida es la apelación al capital extranjero. Entre otras cosas porque además difícilmente el capital local, por más que quiera, pueda lograr esas formas de acumulación necesarias para el desarrollo de las nuevas industrias. De modo tal que esta ley de inversiones extranjeras se vuelve fundamental para el gobierno de Frondizi. Esta ley le permite transferir ganancias al exterior, les permite repartir el capital cuando quieran, les ofrece reducciones aduaneras, créditos, es decir, vengan, si en algún momento tienen desconfianza y quieren irse, váyanse, si quieren llevarse las ganancias, llévenselas, pero vengan. Como para dejar contento a los que vivían del mercado interno, también hubo una ley de promoción industrial para el mercado interno, pero que no se reglamentó. Está claro que
Frondizi estaba más preocupado por otra cosa, no estaba preocupado por el capital local, sino por el capital extranjero. Obviamente esto va acompañado de una profunda reestructuración del Estado. Un Estado que en esa época se consideraba elefantiásico, no, evidentemente no podían pensar en lo que iba a venir después, y que implicaba privatizar empresas públicas, sobre todo privatizar empresas que habían sido estatizadas como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial bajo el peronismo, la DINIE, ¿no? La reestructuración de empresas estatales que daban pérdidas, sobre todo el campo de los frigoríficos, lo que va a llevar a una huelga muy famosa y muy importante, que va a ser un punto de quiebre del intento frondicista de ser progresista. O la formación de empresas para estimular el desarrollo eléctrico, como la CADE. También, digamos, el propio Frondizi se vio obligado por el alza de la inflación, que ya venía desarrollándose desde fines del gobierno peronista, que se acelera y se profundiza todavía más con la Revolución Libertadora, y que él mismo, digamos, estimula cuando al asumir convalida aumentos importantes de sueldo a los efectos de alguna manera mostrar que estaba cumpliendo con sus promesas. Así que se ve obligado a un plan de estabilización, convoca para eso a un personaje nefasto, al que vamos a ver después muchas veces en la historia argentina, o sea, a Álvaro Sobray, que lleva adelante un plan de ajuste muy potente, muy fuerte, que da por tierra con un par de años de crecimiento económico, genera una recesión muy poderosa. Se dice que Frondizi lo aceptó como una forma de calmar a los militares, muy preocupados por el supuesto peronismo de Frondizi, y sobre todo para expulsar del gobierno a Rogelio Frigerio, a lo que se signaba como marxista y comunista. Pero, digamos, de ese plan de estabilización, Frondizi intenta sacar algo bueno, saber estabilizar la moneda. Obviamente todo esto no va, digamos, no nos arrima todavía a lo que es el corazón del gobierno de Frondizi, lo que probablemente sea su único éxito o su mayor éxito, un éxito que lo catapulta probablemente entre los últimos presidentes argentinos como el único que intentó hacer algo y consiguió hacer algo. Basta ver lo que han hecho con YPF ahora, gente supuestamente progresista, y compararlo con lo que hizo Frondizi, y ya nos daríamos cuenta de dónde están los inútiles y dónde están los vendepatria. Lo importante es que el corazón de la experiencia Frondizi va a ser el logro del autoabastecimiento petrolero. Frondizi sabe que hay un problema serio con la provisión de energía y que ese problema serio estrangula la economía argentina. Estrangula porque se gasta muchas divisas en importar petróleo y no se pueden gastar en otras cosas, en otras inversiones. ¿Les suena conocido esto? Bueno, es el eterno problema de la Argentina. Cuando hablamos de Vaca Muerta como posible solución, del gasoducto, etcétera, 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 y de la industria que se paraliza por falta de insumos, porque no hay dólares, estamos hablando de esto. Frondizi es probablemente uno de los pocos que intentó hacer algo y consiguió hacerlo, porque el autoabastecimiento petrolero le va a ahorrar a la Argentina miles y miles de millones de dólares en importaciones de energía, y por lo tanto le va a dar aire a un mercado interno agotado. Probablemente el mismo efecto que pueda tener Vaca Muerta en la actualidad. De modo tal que estudiar a Frondizi es estudiar casi los contratos petroleros. Los contratos petroleros son concesiones para exploración y para extracción de petróleo, que va a ser manejado en última instancia por YPF. O sea, las empresas extranjeras están obligadas a venderle el petróleo a YPF. De modo que YPF no sale del centro de la escena, pero es cierto que la inversión petrolera se transforma en el eje de su gobierno, en términos económicos clarísimamente, y en términos políticos también, porque lo principal que va a ser criticado, entre otras cosas, a Frondizi es el rótulo que ahora se ha merecido quien en su momento lo usaba hasta contra el propio Perón. Es decir, Frondizi va a ser sinónimo a partir de ahora de entreguista. No vamos a aludir tampoco a la cantidad de intentos de golpe de Estado que sufrió, las vicisitudes políticas, insisto, eso se puede buscar en otro lado. Me parece interesante
observar brevemente los logros del gobierno Frondizi. El primero y el más impactante de todos es el autoabastecimiento petrolero. En 3 años, Frondizi produce un verdadero salto cualitativo en la producción de petróleo. En este cuadro que ahora está cubriéndome, podemos ver esta evolución del petróleo y muy claramente cómo a partir de 58-59 pega un salto enorme la producción petrolera. De modo tal que la batalla del petróleo efectivamente es una batalla ganada por Frondizi. A eso se le suma la construcción de más o menos 10.000 kilómetros de rutas, el 75% de aumento de la capacidad instalada industrial. Multiplicó por 12 la producción de hierro en lingotes. Creó la industria automotriz, creó la industria petroquímica. Dicho de otra manera, probablemente Frondizi sea, con todos sus defectos, el último presidente que pueda mostrar algo realmente serio como resultado de gobierno. A pesar de esto, o precisamente por esto, Frondizi se ganó la oposición generalizada. Recordemos que después el heredero de la UCRI, el MID, va a incorporar este elemento en su nombre, porque el MID es Movimiento de Integración y Desarrollo. Movimiento porque no es un partido. Después el desarrollismo va a desarrollar una beta crecientemente autoritaria o antidemocrática. Es un movimiento, es un partido. Pretende superar a Perón y al peronismo, o sea, hacer algo así como lo que intentó Alfonsín, el tercer movimiento histórico. La unión de todas las clases de la nación para sacar adelante el país. La continuidad, digamos, lo que sería la línea Irigoyen-Perón-Frondizi. Esta alianza de clase media y clase obrera, sostenida en un apoyo del ejército, de la iglesia, de la CGT, es decir, los factores de poder, es lo que aparece como movimiento de integración y desarrollo. Y acá la palabra importante es integración, o sea, integrar al país, incorporar a todo el país a la estructura económica y productiva y sobre todo integrar a la población. Esta idea tan ambiciosa de unidad nacional va a dar como resultado exactamente lo contrario, o si se quiere, el resultado de una unidad muy extraña, porque es la unidad de todos contra Frondizi. Es obvio que las contradicciones del frondicismo son muy patentes y le valieron la crítica y el destrato de prácticamente todo el mundo. Gana como radical, es decir, gana como si fuera el representante de ese programa del 45 de la Declaración de Avellaneda, y gobierna como desarrollista, que es lo contrario. Gana con votos peronistas, pero su política lo obliga a gobernar contra las masas peronistas. Devuelve la CGT y le da ciertos derechos sindicales a la clase obrera, por lo tanto la fortalece, y al mismo tiempo la reprime ferozmente. Recordemos que Frondizi va a poner en marcha el plan Conintes, un plan de represión contra la conmoción interna. Es intensamente pro-yanqui, muy pro-yanqui, y al mismo tiempo se reúne con el Che. Es estatista para los liberales de la UIA. La UIA no va a apoyar a Frondizi, los industriales no van a apoyar a Frondizi. Y al mismo tiempo es liberal para los populistas de la CGE. Es curioso porque, digamos, Frondizi entonces aparece como un intento de unidad nacional y la única unidad que consiguió es la que hicieron todos en contra suya. Uno podría encontrar las raíces de esto y de su fracaso posterior, por lo menos de su fracaso político, en que evidentemente Frondizi carecía de un plan claro, carecía de una burocracia, de un aparato estatal que estuviera a la altura de todo lo que había que hacer. Es decir, cuando uno se plantea planificar una economía, cuando uno se plantea desarrollar vastos planes de desarrollo, necesita una burocracia, un aparato estatal muy poderoso y muy aceitado. Alguna estudiosa como Sikin, examinando el desarrollismo argentino y brasileño, sostiene que una de las ventajas del desarrollismo brasileño es que tiene una mayor capacidad burocrática, de planificación, de desarrollo administrativo. Pero al mismo tiempo que se lanza una aventura para la cual no está técnicamente preparado, ni tiene con quién, no tiene sujeto, o sea, la burguesía no lo acompaña. Esas son las cosas que
mucha gente se ha preguntado por qué la burguesía no apoyó a un gobierno que efectivamente era pro-burgués en grado sumo. Desarrollistas como Oscar Camillón se preguntaron toda su vida, bueno, ¿por qué no nos apoyaron? O incluso uno de los libros que mostramos, el de Esteban Rey, que habla de la traición de la burguesía contra Frondizi. No tiene sujeto que lo apoye, o sea, no hay una burguesía, a diferencia en Brasil, donde la burguesía es desarrollista y apoya al gobierno desarrollista, y sobre todo cuando el gobierno desarrollista se hace más coherente con ese desarrollo, es decir, cuando se desarrolla bajo formas dictatoriales. Supone el aumento de la tasa de explotación, y por lo tanto es muy difícil que ese programa pueda captar a los obreros. Los obreros podían ver bien un programa de industrialización como el peronista, es decir, un programa de industrialización que fomentaba todo tipo de industria y fomentaba el mercado interno mediante aumentos de salariales. Pero difícilmente puede haber como positivo, como pro obrero, un programa que básicamente consiste en incrementar la capacidad del capital para explotar a la clase obrera, y aumentar los desocupados, reducir los salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, ya no había podido hacerlo Perón en el Congreso de la Productividad, ¿por qué lo iba a poder hacer Frondizi? Además, pareciera como que Frondizi no cuenta o no presta atención al necesario delay entre la acción y el resultado. Es decir, un programa como el suyo, que evidentemente iba a atacar muchas cosas de golpe y que evidentemente se iba a encontrar con una enorme oposición de todos lados, y que, como todo programa económico, necesita mucho tiempo para mostrar resultados, necesita un enorme poder político que lo sostenga. Eso es lo que va a intentar Onganía. Es decir, acá se callan todos, yo voy a hacer esto, y en algún momento volveremos a votar y cosas por el estilo, pero hasta que estas transformaciones no se desarrollen, digamos, nadie tendrá derecho a decir nada. Bueno, Frondizi evidentemente no podía aspirar a eso precisamente por las contradicciones de la democracia burguesa, algo que Guillermo O'Donnell, en Democracia y Autoritarismo, en Estado Burocrático Autoritario, desarrolla como un problema propio de la época. Hay, por otro lado, una ilusión muy grande en el capital extranjero. La idea de que todo capital extranjero viene aquí y aumenta la productividad del trabajo, lo cual no es cierto. En realidad el capital extranjero viene aquí a acomodarse al mercado interno. Es cierto que aumenta la productividad del trabajo, pero dentro de los límites del mercado interno, simplemente porque es un capital más grande que se traga a otros capitales más chicos. Aquí se entiende porque los industriales más chicos, los industriales peronistas de canal, no querían ver Frondizi ni pintado. No es necesario que pensemos en ninguna tradición de la burguesía para entender esto. El capital extranjero viene a cubrir el mercado interno hasta la tecnología que sea necesaria para cubrir el mercado interno. Recordemos que el frondicismo es un intento de economía mercado internista, con lo cual en algún momento, digamos, la importancia del capital extranjero para desarrollar la fuerza productiva se agota. Al mismo tiempo que es mercado internista, como decíamos recién, Frondizi promueve la inversión del capital extranjero, lo que significa la eliminación de muchos capitales locales, como dijo en algún momento irónicamente Díaz Alejandro, salvar al capitalismo argentino sin capitalistas argentinos, pero que además esas inversiones industriales destinadas al mercado interno se van a beneficiar de ese colchón de divisas que ahorra el autoabastecimiento petrolero, pero en algún momento lo van a agotar, porque a medida que aumenten las inversiones industriales, van a aumentar las necesidades de importaciones industriales, y por lo tanto el problema que quería evitar se va a reproducir a más escala todavía. Es decir, en el mejor de los casos, Frondizi logró darle aire al mercado interno, ahorrando divisas por las importaciones energéticas, pero con la idea de traer el capital extranjero y aumentar la acumulación local, simplemente postergaba para más adelante y a una escala mayor el mismo problema. Como dijimos en otro lado, y vamos a volver más de una vez, y cuando hablemos del socialismo vamos a hablar de esto, y esto es lo que explicamos en nuestro libro Argentina 2050, la posibilidad de planificación de un gobierno que confía en el capital privado y que está sentado sobre relaciones capitalistas es muy baja, porque es una planificación indicativa, no es el Estado el que hace cosas. En este punto, si se quiere, Aldo Ferrer es mucho más coherente.
Porque acá no es el Estado el que hace cosas, sino es la burguesía la que hace cosas y el Estado le indica hacia dónde quiere que vayan. Y da la impresión de que Frondizi cree que efectivamente la burguesía es tan fácilmente maleable, que va a ir exactamente hacia donde él indica que vaya. Em, por lo tanto, es una posición un tanto ingenua acerca de la relación política y clases sociales. La propuesta de una alianza de clases, al mismo tiempo que promueve un desarrollo de capital que tiende a romper esa alianza de clases, es otro caso de ingenuidad. ¿Por qué los obreros van a apoyar esto? No hay forma. Propone una alianza de clases mientras racionaliza empresas estatales, o sea, básicamente hecho obreros. Pretende el apoyo de la burguesía local mientras aumenta el poder de los trabajadores, porque digamos, regulariza situaciones sindicales, entrega a la CGT, deroga la ley de residencia, por ejemplo, esa vieja ley que desde 1902 digamos, podía expulsar del país a los extranjeros que tuvieran actividad sindical. Da una amnistía para peronistas, elimina inhabilitaciones gremiales, es decir, refuerza el poder de la clase obrera y al mismo tiempo pretende que la burguesía lo aplaude por eso. Y al mismo tiempo pretende el apoyo de la clase obrera y al mismo tiempo va y la reprime ferozmente, como sucedió con los ferroviarios y con los obreros frigoríficos y con la aplicación del plan Conintes. Entonces, hay un punto en el cual Frondizi se da cuenta de algo. En la Argentina hay un pantano y la economía está estrangulada. Y no se puede exprimir a la clase obrera. El problema es que al convocar al capital extranjero, al convocar a un capital extranjero, no porque sea extranjero, al convocar un capital más grande, necesariamente va a producir esas cosas que significan un aumento de la tasa de explotación y por lo tanto un aumento de los sufrimientos obreros. Porque el problema con Frondizi no es tanto el capital extranjero, sino que el problema de Frondizi es que promueve la acumulación de capitales más grandes. Uno podría mencionar muchos defectos de la concepción desarrollista en su estilo político. Ya hemos hablado de esto. Pero lo que está claro, uno podría señalar, digamos, muchas cosas. Sobre todo uno podría señalar esta idea que mencionamos de que Frondizi es muy ingenuo en relación a las fuerzas sociales, cree que las puede manejar, las puede engañar o las puede conformar con esto o aquello. Y lo que resulta es finalmente que no domina ni convence a nadie. Uno podría decir, si Perón, digamos, se dejaba llevar por las líneas de fuerza y después intentaba dominarlas, Frondizi cree que, o parece creer que las puede ignorar y gobernar. Es como una estrategia en la cual es todo o nada, ¿no? O como se dice vulgarmente, plata o mierda. Hay una concepción de la política en la cual llegué rápido, hago todo rápido y antes que se den cuenta ya está todo transformado. Es una versión muy ingenua de las cosas. Ahora, lo que es cierto es que estas contradicciones de la política nos llevan a un lugar más profundo. O sea, a entender qué fue el frondicismo y el desarrollismo en la acumulación de capital en la Argentina. Y lo que vemos es que en realidad Frondizi trata de completar el giro que ya había producido Perón en el segundo gobierno, en el segundo plan quinquenal, la apertura de capital extranjero, las inversiones de capital extranjero. Y representa un momento de la realidad de la economía argentina que se va a volver típica hasta ese momento. O sea, crece la economía sobre la base del mercado interno y normalmente eso alienta soluciones populistas, choca contra su techo, se ve obligado en ese momento a un giro desarrollista, es decir, a fomentar la llegada de capital extranjero para que le dé aire a la productividad del trabajo local. El gran capital se impone, expropia capitales más chicos. La economía al mismo tiempo se extranjeriza. Insisto, acá el problema no es que el capital es extranjero, sino que el problema es que el capital necesita crecer y por lo tanto expropiar a otros. Y normalmente como el capital que acumula en el extranjero es más grande que el que acumula acá, es lógico que la concentración y centralización del capital se relacione, se vincule contradictoriamente con la extranjerización.
Aún así, la economía se extranjeriza, pero no despega, es decir, el pantano argentino se reproduce a una escala cada vez mayor. Y el resultado entonces es que lo que vemos como el fracaso de un gobierno particular, del frondicismo, no es más que un momento del péndulo argentino, ese péndulo que oscila entre la ilusión populista, basta con dar aumentos de sueldo a los Sismondi, digamos, y que hacer crecer por el consumo el mercado interno, lo cual termina en el desabastecimiento, la inflación y la explosión inflacionaria, o la ilusión liberal, que con la apertura de la economía y regalar el mercado interno a cualquiera, vamos a llegar a algún lado y todo termina otra vez en la explosión inflacionaria, en la degradación salarial, en las quiebras masivas, en la devaluación, etcétera, etcétera. Tanto la ilusión desarrollista como la ilusión liberal son dos caras de la misma moneda, dos caras del mismo fracaso, no poder superar el mercado interno. El gran problema que estamos viendo aquí es que la productividad del trabajo en la Argentina no es capaz de superar el mercado interno y crecer hacia afuera. Es decir, la Argentina no es capaz de ser Corea. Y ese es el núcleo del problema del estancamiento de la economía argentina. Obviamente el desarrollismo no pudo pensarse más allá, y no pudo pensarse más allá, entre otras cosas, por su límite de clase, porque para poder pensarse más allá es necesario operar a una escala gigantesca, una escala que solo el Estado puede operar. Es necesario que el Estado planifique, que el Estado dirija, que el Estado produzca, que no tenga una planificación simplemente indicativa. Dicho de otra manera, es necesario un Estado que expropie a la burguesía. Un Estado que expropie a la burguesía solo puede ser un Estado dirigido y manejado y protagonizado por la clase obrera. De allí entonces que una solución para el problema argentino, lo vamos a volver a ver esto mucho más adelante, es el inverso al camino que siguió el desarrollismo. El desarrollismo es una solución imposible. No fracasó por las inconsecuencias de Frondicio, por la traición, sino porque es imposible desarrollar la economía argentina de esa manera. Necesita una orientación exportadora, necesita un Estado productivo que centralice la producción y sobre todo necesita otro sujeto, la clase obrera. Eso es lo que proponemos en Vía Socialista. Por eso, la idea de que Vía Socialista es una especie de neodesarrollismo está en las antípodas de lo que realmente pensamos. No pensamos en capital extranjero, ni capital privado, ni de capital, sino de la expropiación de capital. No pensamos en una planificación indicativa, sino en la planificación y la acción directa del Estado. Y no pensamos en el mercado interno, sino en el mercado mundial. Dicho de otra manera, no hay nada más opuesto al desarrollismo que Vía Socialista. Diciendo esto entonces, y tratando de no comportarnos como el amante despechado de Susanita, los dejamos hasta la próxima, con este tango tan simpático y sin embargo tan odioso cuando uno lo observa un poquito, sin embargo siendo siempre tan representativo de este periodo del que hablamos. Hasta la próxima y no olviden de suscribirse al canal de YouTube de Razón y Revolución.